Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Les tenemos una pregunta. ¿Es distinta la manera de vivir la fe cuando lo hacemos con una actitud triste o cuando la vivimos de manera alegre? Podríamos decir que la fe no cambia, aunque cambien nuestros sentimientos. El problema es poner a nuestros sentimientos a decidir sobre nuestros principios y creencias. De hecho, este es el motivo por el cual las personas podemos ser inconstantes en nuestros actos de piedad y nuestros propósitos de cambio en la vida. Pidamos al Señor que nos enseñe, como enseñó a los santos, a que la fe iluminara sus sentimientos y su manera de pensar, buscando siempre agradar a Dios y no dejarse llevar de los problemas. En este día muchos santos nos dan su ejemplo de equilibrio y prudencia. Pidamos su ayuda en este día. Los santos recordados en esta fecha, 11 de junio, son San Bernabé, apóstol; San Máximo, obispo; San Remberto, obispo; Beato Bardón, obispo; Santa Alicia o Aleide, virgen; San Paris, presbítero religioso; Beata Yolanda, viuda y abadesa; Beato Esteban Bandelli, presbítero religioso; San Juan de Sahagún González de Castrillo, presbítero religioso; Santa Rosa Francisca María de los Dolores Molas Valvé, virgen; Santa Paula Frasinetti, virgen; Beata María Srinina, virgen; Beato Ignacio Maloyan, obispo y mártir. Entre los primeros cristianos existieron discípulos que bajo la gracia del Espíritu Santo fueron grandes evangelizadores. Y hoy conoceremos la vida de uno de ellos. Se trata del apóstol San Bernabé. Su nombre era José y era originario de la isla de Chipre, ubicada en el mar Mediterráneo cerca de las costas del Líbano, Siria y Turquía. Era contemporáneo de Jesús y su familia era judía, perteneciente a la tribu de Leví. Sabemos más acerca de Bernabé a partir de la época en que ya los apóstoles empezaban la predicación del Evangelio por todas partes, en cumplimiento del mandato misionero del Señor. Cuando nuestro santo se vinculó a la comunidad de creyentes, José vendió su finca y entregó el precio de su venta al bien común que tenían los apóstoles para distribuirlo a los pobres. Los apóstoles le cambiaron el nombre, según Hechos capítulo 4, versículos 36, por Bernabé, que significa hijo de la exhortación u hombre esforzado. Bernabé fue un gran colaborador de San Pablo. Así nos lo cuentan los versículos del 25 al 26 del capítulo 11. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Él conoció de cerca la entrega de Pablo y la sinceridad de su conversión, y juntos despertaron un gran fervor, forjando nuevas comunidades cristianas, poco después de la conversión de Pablo. De hecho, fue una persona clave que fue su apoyo, recomendándolo a los apóstoles que estaban en Jerusalén, aunque existían dudas acerca de su pasada persecución a los cristianos. Dada su dinámica capacidad para alentar y motivar a los creyentes, Bernabé obtuvo un profundo aprecio por parte de los apóstoles. De hecho, lo describen así en los Hechos de los Apóstoles. La mano del Señor estaba con ellos, y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que permaneciesen fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Aunque no estuvo en el grupo de los 12 apóstoles, los primeros padres de la iglesia consideran a Bernabé un apóstol más.
Es muy posible que haya hecho parte de los 72 discípulos enviados en misión por Jesús. Gracias a la labor de Pablo y Bernabé, la ciudad de Antioquía se volvió un centro de evangelización y volvieron a Jerusalén con una colecta para los necesitados de Judea, según el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 27 al 30. Reunidos con los apóstoles, el Espíritu Santo habló por medio de los maestros y profetas presentes, determinando una nueva misión para ellos. Separen a Pablo y Bernabé para una tarea que les tengo asignada en movilidad. Preparándose con ayuno y oración, Pablo y Bernabé fueron enviados después de haber recibido la imposición de manos y encargados de nuevos destinos misioneros, entre ellos Chipre, la isla natal de Bernabé. Tenían como compañero al joven Juan Marcos, quien sería el futuro evangelista, y además era hijo de María, la dueña de la casa donde estaba el cenáculo, y que además era primo de Bernabé. Estando en Chipre se convirtió el procónsul romano Sergio Paulo, y a Saulo se le nombra por primera vez en la Biblia como Pablo, debido a que en esa región usa su nombre romano. Luego los intrépidos apóstoles misioneros se enfrentaron a uno de sus viajes más arriesgados en la ruta a Perge, en Panfilia. El joven discípulo Juan Marcos, temeroso, regresó solo a Jerusalén. Pablo y Bernabé, en cambio, continuaron evangelizando por el Asia Menor. Misionando vivieron grandes peligros, por ejemplo, cuando casi los apedrean en Iconio, en Licaonia. Viajaron entonces a Listra, donde Pablo curó a un paralítico y, sorprendidos los ciudadanos, pensaron encontrar en ellos unos semidioses venidos del cielo, a los que quisieron ofrecer adoración y sacrificios. Dificultosamente, Pablo y Bernabé se libraron de tal homenaje, y cambiando la admiración por el rechazo, los mismos pobladores quisieron apedrearlos a muerte. Refugiados en Derbe, motivaron a nuevos discípulos, y de allí retornaron a las ciudades ya evangelizadas, fortaleciendo sus pequeñas comunidades nacientes, y para ordenar presbíteros, llegando luego a Antioquía de Siria. En este lugar surgió la controversia por parte de los judíos convertidos de si los paganos, al hacerse bautizar, también se debían circuncidar. Contradecían fuertemente las enseñanzas dadas por Pablo y Bernabé, quienes decidieron consultar a los apóstoles, surgiendo así el primer concilio de la Iglesia en Jerusalén. Allí rindieron su declaración Pablo, Bernabé y Tito, y se declaró entonces que los gentiles convertidos estaban exentos del deber de la circuncisión. Para los cristianos existía una gran dificultad en armonizar la comunión entre cristianos procedentes del paganismo y del judaísmo, y muchos cayeron en una separación de grupos como una búsqueda de una pureza externa apegada a la ley de Moisés. Pedro y hasta Bernabé cayeron en ese error, defraudando la predicación de una alianza nueva, donde todos somos iguales en Cristo, y ya no son necesarias esas barreras que impiden la fraternidad. Pablo se sintió muy dolido por ello, y reprendió públicamente al pontífice de la Iglesia, y a quienes cayeron con él en ese error. En su segundo viaje misionero surgió un conflicto entre Pablo y Bernabé, debido a que Bernabé deseaba llevar a Juan Marcos y Pablo se oponía, porque los había abandonado en la anterior misión. Decidieron entonces separarse. Mientras Pablo siguió acompañado por Silas, Bernabé se marchó hacia Chipre con Marcos. Sin embargo, más adelante, Pablo se expresa amistosamente de Bernabé en su carta a los Corintios, dando a entender que Bernabé era un activo misionero. Pablo más tarde menciona a Marcos como su colaborador, y es posible que entonces Bernabé ya hubiera fallecido. En adelante, tenemos información de Bernabé de tradiciones y fuentes apócrifas, como el libro de los Hechos de Bernabé. Estos relatos cuentan que Bernabé viajó a Roma con Pedro y fundó la comunidad de Milán. Otro relato refiere que Bernabé fue martirizado por los judíos, siendo apedreado cerca del año 70 en Salamina, en la isla de Chipre. En Chipre y Milán se venera de hecho a Bernabé como su primer obispo, y es patrono de varias localidades españolas.
Tertuliano atribuye a Bernabé la epístola a los hebreos. También le atribuyen una apócrifa epístola de Bernabé, cuyos autores son probablemente creyentes de Alejandría. Bernabé dejó una huella de benevolencia, santidad y vibrante predicación del Evangelio. Oremos a Dios para que, por la intercesión de este gran apóstol, podamos ser muy dóciles al Espíritu Santo en las misiones que el Señor nos quiera confiar. Dios nuestro, que después de haber infundido en abundancia la fe y el Espíritu Santo en San Bernabé, lo destinaste para que anunciara a los pueblos paganos el mensaje de salvación. Haz que el Evangelio de Cristo, que él predicó valerosamente, sea proclamado con fidelidad por nuestras palabras y nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El buen corazón de Bernabé se demostró en el gran deseo de integrar a la comunidad y a la misión a personas que despertaban recelo por sus actitudes del pasado, como Pablo y Marcos. Qué hermoso y valiente ejemplo que todos debemos imitar, acogiendo con paz a personas que se han equivocado sin reprocharles sus errores y más bien recuperando en ellos sus cualidades y su deseo de cambiar para el bien de la comunidad. A veces, como Bernabé, debemos ser intercesores con las personas para que las familias o comunidades acojan a quien ha errado en su vida. La confianza de Bernabé en Pablo y Marcos nos dejó como herencia a dos grandes evangelizadores de la iglesia. Demos una nueva oportunidad al que se equivoca y dejemos que Dios nos muestre la bella riqueza que tienen esas almas. San Bernabé, ruega por nosotros.